nuestro tema del día de hoy tiene que ver con lo que es gestión de recursos. Digamos que la mecánica de estas sesiones es una mecánica un poquito diferente, ¿no? A las de las sesiones de clases, ¿no? Ya es una mecánica muy metida a, a las preguntas de examen, ¿no? Entonces, regularmente lo que hacemos es desarrollar como un escáner de los contenidos más importantes a tener en cuenta, ¿no es cierto? Y sobre ese escáner, pues entramos a revisar algunas de las preguntas que tenemos nosotros. ¿Ok? Ok, muy bien. Dice por aquí Robinson Andrés, aquí en Santiago tenemos una cuarentena de 2 a 3 y no hay. Oh, Dios mío. Bueno, Dios mío, que todos estemos bastante bien, ¿no? Muy bien. Bueno, tenemos por acá nuestro plan de estudio, listo, nuestro plan de trabajo con el grupo uno, en cierta forma, digamos que, bueno, ya hemos abarcado estas sesiones con el grupo 2. Digamos que la idea es que formalmente arrancaremos la siguiente sesión, listo. Entonces, como les comentaba en el mensaje de texto, vale, la idea es que la siguiente sesión, el siguiente fin de semana va a ser orientado a comunicaciones y framework. Luego lo que vamos de framework, claro, pues va a ser útil para el del grupo uno y pues también va a ser en cierta forma, grupo, digamos que útil para todas las partes, listo, los escenarios. Entonces, pues tenemos pensado, ¿no? Metas de exámenes entre junio y agosto, ¿no? Digamos que ya todo el mundo, seguramente pues ya hablaremos, ¿no? Más adelantito, seguramente les mandaré un videíto o algo que les diga un poquito de más o menos como el mecanismo de estudio, ¿no? Que es revisar los videos en cierta forma, en principio, lo que es el PMBOK y algunas cositas, pues, pero ya les comentaré, ¿listo? Más adelante. Bien, ¿cómo vamos con las tareas, no? Digamos que, bueno, entender cómo vamos con las tareas, siempre haré un repaso, ¿no? De las tareas que hemos hecho. Digamos que la idea es que seguramente la siguiente semana espero yo preguntarles, ¿no? Alguno, a ver cómo le ha ido con las tareitas, ¿cierto? En términos del alcance, en términos de backlogs. Bueno, aquí tengo algunas nomás, pero bueno, digamos que muchos esquemas, muchos diagramas, ¿no? Que siempre yo les recomiendo que puedan realizar, ¿no? En la perspectiva del examen, pues digamos que se ve muy importante completar las tareas. Listo, son tareas claves para poderlo lograr. Nuestra temática entonces del día de hoy tiene que ver con recursos. Listo, quizá una de las áreas de conocimiento que podríamos decir, ¿no? Con mayor número de cambios, ¿no? En cierta forma, más cambios que haya pasado con respecto al ECO, ¿no? Porque anteriormente pensábamos en un área de recursos muy PMBOK, que es un área donde tienes un plan de recursos, después adquieres, después desarrollas, después diriges, después controlas, como que dice muy secuencial. Pero pues el tema es, como lo vimos, ¿no? En las sesiones de entrenamiento, en lo que se llama creación del equipo, pues nosotros ya empezamos de lleno a articular recursos preasignados desde el momento inicial del proyecto. Es decir, desde que yo ya tengo un charter, de hecho, yo ni siquiera necesito esperar al charter para articularme con mis recursos preasignados, ¿vale? Y sobre esos recursos hacer equipo. Y ese equipo nos va a servir, ¿no? Ese equipo inicial, mis 3 gatitos que yo les digo a ustedes, ¿no? Con los que vamos a empezar a desarrollar ese project charter inicial, ¿no? Y ese charter que ya nos va a permitir a nosotros empezar a pensar en tener, ¿no? Como los elementos necesarios para buscar autorización de recursos de la organización, ¿no? Recursos de todo tipo. O sea, recursos en el sentido de no solamente de dinero, sino de infraestructura física, tecnológica, bueno, etcétera. No obstante, digamos que el hecho de que yo no me conecte con, digamos que esté muy alineado el ICO, no implica, ¿no? Que no tenga que conocer ciertos fundamentos importantes del PMBOK, ¿vale? De todos modos, hay que trabajar planeación de gestión del recurso, ¿vale? Debo pensar en la planeación de gestión del recurso. Debo pensar perfectamente en todo lo que tiene que ver con, bueno, digamos que cómo se desarrolla, cómo se gestiona. Lo que pasa es que todo eso lo hacemos, ¿cierto? Todo eso lo hacemos sin importar en cierta forma el mecanismo en que se haga, ¿no? Pensando bien si en un tradicional predictivo o en un enfoque ágil, al final de cuentas yo siempre lo voy a hacer. Por ejemplo, al principio nosotros decíamos, por ejemplo, de cara al ICO, ¿no es cierto? Cuando nosotros ya desarrollamos o tenemos esa acta de constitución y estoy pensando pues en los dos coequiperos que tenemos en este momento,
Pues quizá lo que me va a servir, ¿no? Es empezar a especificar ciertos requisitos de recursos, ¿no? Y especificar requisitos de recursos ya son entradas, ya son partes del plan de talento humano, plan de recursos más bien, que a fin de cuentas pues se va a ir conformando, se va a ir refinando y se va a ir estructurando, ¿no? Mucho más. Entonces, empezar a entender, ¿no? Como por ejemplo, conceptos como un plan de gestión de recursos, ¿no? Digamos que muy importante el plan de gestión de recursos, ok, entenderlo como tenemos un componente humano, tenemos un componente físico, ¿no es cierto? En el componente, evidentemente, del talento humano es un componente, ¿no? Quizá asociado muchísimo a ese Staffing Management Plan, ¿no? Y en ese Staffing Management Plan, digamos que si uno piensa en un tradicional muy predictivo, por ejemplo, me va a interesar mucho establecer buenos organigramas, ¿no es cierto? Establecer unos buenos planes de gestión de recursos humanos en términos por ejemplo, hablar de roles y responsabilidades, especificar nuestra matriz famosa RACI o matriz RAM, entender, por ejemplo, cuáles son los acuerdos de bonificación y recompensas que yo puedo manejar para el equipo, cuáles son las necesidades de formación y capacitación que vamos a tener, bueno, digamos que ciertos elementos, ¿no? Por ejemplo, que nos permiten definir también estrategias de construcción de equipos de trabajo. Es decir, cómo hacemos, recuerden que un grupo de personas se vuelva un equipo de trabajo rápidamente, ¿no es cierto? A través de estrategias como un colocation o cualquier otro elemento. Pero también tenemos un plan de gestión del recurso físico, ¿no? Digamos que la parte física, el plan de gestión del recurso físico es un componente que quizá no podemos decir, bueno, es decir, hablemos de máquinas, hablemos de materiales, ¿no es cierto? Hablemos de herramientas, hablemos de edificios, hablemos de espacios, hablemos de vehículos, ¿no es cierto? Hablemos de todos esos flujos, esos abastecimientos, ¿no? Que yo tengo que tener en cuenta para poder satisfacer los insumos o cumplir los insumos que muchos de los recursos, pues, tipo trabajo tienen que ejecutar para poder satisfacer claramente los entregables del proyecto. Entonces, digamos que claro, ¿no? En la parte física que yo estoy pensando, ¿no? Quise en modelos o empezar a pensar en modelos muy just in time, en teoría de restricciones o cosas de esas, pues empiezan como aquí a jugar un factor importante. Eso le damos nosotros el plan de gestión de recursos. No tenemos el componente del acta de constitución del equipo, ¿no? Como lo veíamos nosotros en las clases normales, el acta de constitución del equipo siempre va a ser quizá uno de los artefactos más importantes para el examen y sobre todo para este examen. ¿Listo? Entender los fundamentos, ¿no? Los propósitos que perseguimos a través de un acta de constitución de equipo. Decir lo que buscamos con este documento, a fin de cuentas, es un mecanismo para adquirir y para definir un muy buen entorno, ¿no? De trabajo. O sea, pongamos unas reglas, sobre todo unas reglas en ambientes de proyectos de hoy en día donde hay unos equipos multidisciplinarios y multiculturales donde buscamos en cierta forma soportar esa diversidad, ¿no? Y generamos la inclusión necesaria para formar muy rápido un equipo bajo condiciones donde estamos en horarios diferentes, culturas diferentes, disponibilidades diferentes. Entonces, ¿qué mejor elemento que documentar, ¿no es cierto?, ciertas pautas que nos permitan regular el comportamiento de nosotros dentro de un ámbito del proyecto? Y adicionalmente, ¿no? Pues esto pues termina siendo un excelente mecanismo para mitigar los posibles conflictos que yo puedo tener. O sea, ¿cómo puedo lidiar con las diferencias culturales y los elementos? Pues generar unos acuerdos en nuestra manera de operar. ¿A través de qué? Pues del acta de constitución del equipo. Súper importante. Tenemos artefactos claves, ¿no? Como por ejemplo una OBS, ¿no es cierto? Una OBS, que es un organigrama, ¿no es cierto? Como un Organizational Rating Structure, ¿cierto? Una estructura de desglose como tal de la organización. OBS, cuando dice uno organigrama, es la forma de representar la organización del proyecto. Y cuando uno habla de organización, tiene que ver en cierta forma con, bueno, por un lado, un poquito esbozar la gobernanza en términos de quién le reporta a quién, ¿cierto? Esas jerarquías, de alguna forma, el esquema de organización del proyecto es un OBS. Sí, entonces para el examen, ¿no? El quién le reporta a quién, entonces lo asocio con qué, con lo que es un OBS.
¿listo? No una matriz de comunicación, sino un OBS, ¿no? Es como el que más nos permite a nosotros, digamos que tener en cuenta a quién le tengo que reportar directamente, ¿no? Es decir, mi Andrés, desempeño y cosas de esas. Sí. Andrés, qué pena molestarte. Buenas tardes. Hola, Daniel. Antes de perder la idea y que tengo una duda desde hace un tiempo con respecto al acta de constitución del equipo. Sí, Leyendo el PMBOK, pues en el PMBOK recomienda que el acta de constitución del equipo debe ser ujú, elaborada por los integrantes del equipo. O sea, es una recomendación. Sí, debe haber puede estar asistida por el project manager, pero es recomendable que ese acta pues sea elaborada por por los miembros del equipo. Sin embargo, no especifica si esa acta debe ser aprobada por el PM o por el sponsor. Esa es mi duda. O sea, si me puedes ayudar, claro que digamos, sí. esclareciendo esa duda. Claro que sí, perfecto. Digamos que en esencia, ¿qué sucede, no? Nosotros, y esto pasa para todos los tipos de artefactos y muchas cosas de gestión de proyectos, ¿vale? De hecho, muchos de los documentos, ¿no? De gestión de proyectos, en cierta forma, utilizan los insumos o los inputs de los miembros del equipo, de expertos en general. Por ejemplo, no solamente el acta de constitución, sino, por ejemplo, si yo digo un registro de supuestos. Sí, entonces, ¿qué sucede? Nosotros como PMs, en cierta forma, cuando hemos presentado nuestro modelo metodológico de gestión de proyectos, ¿cierto? Nuestra forma de trabajar, nuestra metodología que aplica en este proyecto, que puede ser un híbrido, que puede ser cualquier cosa, regularmente nos ponemos de acuerdo, yo incremento en cierta forma el engagement de los stakeholders a través de esos feedbacks que ellos nos van a dar a nosotros para formular, como quien dice, lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a manejar. Entonces, digamos que en esencia muchos de los acuerdos a los que se puede regir esto tiene que ver con que nosotros facilitamos los escenarios. Si nosotros asumimos el liderazgo, ¿no es cierto?, suficiente para proveer los espacios adecuados para poder desarrollar un acta del equipo. O sea, no significa que el equipo por sí solo, digamos que construye un acta, ¿vale? Porque el equipo de alguna manera está diseñado para ejecutar las actividades del trabajo del proyecto y no para quizá decir, bueno, voy a formular un acta o voy a decir, bueno, qué componentes tiene que tener el acta. Entonces, yo lo que hago es facilitar los escenarios, ¿cierto? Yo soy el último responsable por asegurar que los entregables de la metodología de gestión de proyectos se lleven a cabo, yo como líder de proyecto. ¿Okay? Ahora yo genero, ¿no?, el liderazgo suficiente para poder asegurar que las personas entienden el propósito del acta de constitución del equipo. ¿Ok? Y yo llevo, ¿no? Llevo el hilo de la reunión, por ejemplo, para que entre todas las personas, los miembros del equipo llegan a los acuerdos. Sí, entonces yo facilito, eh, proporciono elementos de toma de decisión muchas veces, de llegar a consensos sobre ciertas propuestas dentro de los mismos equipos, aseguro la visión del proyecto siempre, los intereses del proyecto siempre, para que llegamos a consensos pues apropiados. ¿Listo? Pero en esencia, digamos que este documento es elaborado, podríamos decir, por el equipo, ¿ok? Con soporte del líder de proyecto. No es que nadie lo tenga que aprobar ni nada, porque es un documento por el equipo y para el equipo, ¿sí? Entonces no tiene que aprobarlo un sponsor, no tiene que aprobarlo nadie, porque es para que nosotros nos podamos autorregular y autogestionar. ¿Listo? Muy bien. Listo, Tenemos Andrés, muchas nosotros, gracias. claro que sí, muy bien. Tenemos una matriz RAM, ¿no es cierto? El concepto de matriz RAM, por ejemplo, para el examen hay que tenerlo en cuenta. Digamos que matriz de roles, matriz de asignación de roles y responsabilidades, ¿no es cierto? Y tenemos claramente lo que es una matriz RACI, ¿cierto? Digamos que una matriz RACI, asociarla muchas veces para el examen, es una forma de RAM, ¿no? RAM es como la matriz de roles y responsabilidades, pero la RACI es una forma de RAM, ¿ok? Digamos, donde ya sabemos lo que significa una RACI. Entender el principio de los histogramas. Listo, digamos que evidentemente los histogramas siempre van a evidenciar el consumo de recursos en el marco del tiempo. Todo lo que sea recursos en el tiempo, pues lo asociamos directamente con histogramas.
¿Listo? Herramientas importantes, quizá la asignación previa, recordar, yo creo que hoy en día para este examen hay que marcarle un buen asterisco a la asignación previa, que son recursos que vienen de otros proyectos que van a estar planillados para mis proyectos ya, que no necesito quizá ese charter pues tan directo, sino que ya están preasignados. La negociación, ¿cierto? La negociación, nosotros como líderes de proyecto buscamos la obtención de los mejores recursos. Ok, yo busco la obtención de los mejores recursos. Entonces yo negocio muchas veces con quiénes, con los líderes funcionales, ¿no es cierto? Quienes nos abastecen de recursos y buscamos de alguna forma que llegar a acuerdos con el líder funcional. Entonces, yo busco aterrizar los acuerdos, generar los acuerdos para que las dedicaciones en cierta forma que hemos llevado a cabo, pues efectivamente se cumplan y ejercemos, ¿no? Procesos de control de recursos muchas veces para entender que los recursos se mantienen en sus dedicaciones, acorde a los acuerdos que hemos desarrollado con los funcionales muchas veces. Sí, entonces es muy importante, ¿no? Funcional y PM nos sentamos a negociar regularmente siempre. Existen conflictos quizá en términos de prioridades de ejecución, porque muchas veces los funcionales, pues para ciertos tipos de organizaciones que regularmente se mueven en torno a proyectos con recursos finitos, ¿no? Por ejemplo, empresas que manejan mucho tema de consultoría o desarrollo de software, donde está el tema, digamos, de gestión del conocimiento, muchas veces se mueven con un staff muy constante. Entonces tienen que trabajar sobre una misma capacidad y luego siempre lo que se basa es pues en entender las prioridades entre los proyectos y por eso PMs y funcionales, digamos que llevar acuerdos, ¿no es cierto?, que permitan llegar al ejercicio como debe ser. Otra cosa pasa, ¿no? Cuando tú trabajas con un portafolio en una empresa cuyo portafolio de proyectos es la construcción, por ejemplo, ¿no? Entonces, una construcción, tú dices, en una obra tengo 500 personas, en otra obra tengo 200, en otra obra tengo 4.500, lo que sea, y ya está, los recursos son, entre comillas, infinitos, ¿sí? En un proyecto, por ejemplo, o empresas por portafolios de proyectos de construcción, ¿vale? Porque para mí, digamos, yo no tengo problemas, no tengo impedimento en hacer ese tipo de cosas. Pero en otro tipo de compañías, sí, ¿no? Entonces, digamos que para el examen siempre asociar que estamos trabajando en una empresa que es bastante muchas veces matricial balanceado o muchas veces funcional, ¿no? A menos de que la pregunta nos diga que estás trabajando muy proyectizado, en una estructura proyectizada, yo les decía, pues los recursos son infinitos en la perspectiva del proyecto. El concepto de colocation o coubicación, ¿no es cierto? Colocation o coubicación, ¿cierto? Fomentar claramente qué, ¿no? Fomentar el desarrollo de los equipos, ¿sí? Cuando hablamos de desarrollar los equipos de trabajo, buscamos fomentar claramente las interacciones entre las personas, ¿cierto? Generando escenarios que nos permitan mantenernos muchísimo más, digamos, en contacto los unos a los otros y además, claro, mejorando mis competencias, mis necesidades de formación, en cierta forma, pues van a estar ahí muy montadas con el colocation. Formas de quizá no reducir ese efecto de la comunicación osmótica, ¿no? En donde entre más lejos te encuentres, menos información te llega. Sí, por otro lado, digamos que ese colocation, ¿no? Digamos que genera mucha construcción de confianza a través del incremento en la comunicación face to face, digamos que será algo también interesante. Recordar el ciclo de desarrollo de los equipos de Tugman, ojo para el examen, ¿no? Tugman es una pregunta clave que siempre les va a salir, ¿no? Luego Tugman yo tengo que relacionarlo y representarlo con esas diferentes fases. Luego parte del desarrollo que lo hago al equipo es porque tengo que pensar en ese concepto de Tugman, ¿no? Donde tenemos la formación, tenemos la turbulencia, la normalización, el performing y la disolución del equipo. Entonces, nuestros estilos regularmente de liderazgo coexisten con el ciclo de vida y desarrollo de los equipos de Tugman. O sea que en la formación soy muy directivo, en la parte de turbulencia quizás soy más coach, ¿no es cierto? En la parte de lo que es una normalización, quizás soy, bueno, un poco más, puede ser, ¿no? Más facilitador, ¿no? Y en el otro, por ejemplo, más en el performing puede ser más soportivo, es decir, donde ya estoy un equipo que se mueve solo. Entonces, hacer muy bien, muy claramente esa asociación entre Tugman y lo que significa el liderazgo adaptativo y qué pasa en cada uno de los stages de las fases del ciclo de Tugman. ¿Listo? Tipos de poder, ¿no es cierto? Recompensa, formal, experto, referente para el examen importante, ¿no? Puede salir una que otra preguntita asociada a los tipos de poder, ¿no es cierto? Para el examen, recordar que
digamos que el poder es hacer que otros hagan lo que uno dice, así de sencillo lo llamo, ¿no? Entonces, cuando uno dice recompensa, recompensa es la mejor forma de ejercer el poder, ¿cierto? Es dar a alguien, es premiar a alguien con algo, un estímulo, ¿cierto? Que premie comportamientos positivos, incrementar la productividad, ¿cierto? Por eso muchos de los acuerdos de bonificación y recompensa se diseñan en el plan de gestión de recursos. Tienes el poder formal, ¿no? Un poder formal, que es un poder quizá obtenido formalmente a través del acta de constitución del proyecto. Entonces pueden haber preguntas no asociadas a que qué tipo de poder, a través del acta de constitución, bueno, un poder formal. Poder experto, ¿no? En esas empresas donde si no hay charters ni nada, pero pues las heridas de guerra cuentan, ¿sí me entienden? Estas canitas aquí al lado mío que yo tengo, pues cuentan, ¿sí me entienden? Dios, que son las horas de vuelo y para mí es un honor servirte, ¿vale? Para mí realmente es un honor servirte bueno, porque te admiro, ¿sí me entiendes? Porque admiro lo que has hecho, porque admiro lo que haces, porque admiro tu trayectoria y yo te hago caso a ti por el simple respeto que te tengo. Yo no necesito que alguien me diga a mí que tú eres mi jefe, ¿vale? Simplemente te sigo, ¿vale? Porque eres inspirador en esencia. El poder referente, sí, un poder referente es un poder, digamos que en cierta forma donde yo busco hacerle caso por conveniencia, ¿sí? Entonces yo puedo decir, no digamos que estoy, bueno, digamos que me toca ir a una reunión ahorita para tal lado, ¿no es cierto? Porque pues bueno, es la hija del jefe, ¿sí me entienden? Entonces ella es la hija del jefe y pues entonces yo prefiero ir porque pues entonces de pronto le lleva el chisme allá, entonces pues, yo le hago caso y le hago caso pues porque toca, ¿sí me entiende? Más no porque yo en cierta forma crea en esa decisión o crea en algo, sino que es porque toca, ¿vale? Como quien dice, por ahí dice, ¿no? Que mande bien o mande mal, pero el que manda, manda, entonces hágale caso, entonces hágale. Sí, y bueno, digamos que por ahí el forcing, aquí me falta una, que es la fuerza, ¿no? El tipo de poder es la fuerza, es decir, o lo haces o no, digamos que yo entro aquí y te digo, ejecútalo y ya está, ¿no es cierto? Sí o no, hazlo pues que no es bueno para este tipo de cosas. Estilos de liderazgo, ¿no? Directivo, facilitador, entrenador, apoyo, autocrático, consultivo, digamos que hacer un cuadrito regularmente recomiendo, ¿vale? Para el examen, tener en cuenta, como quien dice, un cuadrito con estos estilos, tenerlo en el radar. Técnicas de estimación de recursos, siempre, ¿no? Tener en cuenta una preguntita, seguramente va a salir de eso, de las estimaciones o técnicas de estimación. Sabemos que muy PMBOK entendemos las estimaciones por analogía, estimaciones paramétricas, estimaciones ascendentes, estimaciones por PERT, ¿ok? Tengo que tener eso muy claro, ¿vale? O sea, entender que la estimación por analogía es una estimación que la desarrollamos en las edades tempranas del proyecto. Sí, claro, regularmente una estimación por analogía utiliza el juicio de expertos más el soporte de información de proyectos pasados, ¿ok? Que nos permite a nosotros llegar a unos órdenes de magnitud, ¿no? En función de la carencia de información que tú al momento de esas edades tempranas del proyecto tienes, ¿sí? Entonces, cuando yo no tengo esa información, entonces yo lo que propongo en cierta forma es entrar a hacer una estimación por analogía. Proyectos del pasado, juicio experto, datos referentes y yo digo, ok, ¿no? Entonces me dicen, por ejemplo, a mí ahorita me llaman, me dice Andrés, vení, ¿cuánto puede costar una casa de 100 metros cuadrados localizada en tal lado, acabados estrato tal? Yo digo, bueno, voy a buscar mi registro, más o menos costos metro cuadrado de este tipo de proyectos, más tal cosa, pues vale tanto más o menos de menos un 50 más un 75%, ¿no? Y establece uno un orden de magnitud. Una estimación paramétrica trabaja sobre un parámetro, ¿no es cierto? Es decir, tú estableces el parámetro y con eso calculas, ¿no? Digamos que la calidad de la estimación depende de la calidad del parámetro. La estimación bottom-up, ¿no es cierto? De abajo hacia arriba, es decir, ya tienes información detallada. Entonces, si mi información hoy por hoy es detallada, o sea, ya pasaron 2 meses y ya tengo planos detallados de esa casa que hablamos hace tiempo, entonces, claro, a través del aterrizaje, del alcance, a través de la información, pues yo puedo empezar a cuantificar metro a metro los lineales de piso que yo tengo y empiezo pues a cuantificar todo el proyecto, ¿no? Digamos que muy importante. El tema de PERT, digamos que también es importante tener en el radar, ¿no? Las estimaciones por PERT, el concepto de valor esperado, pesimista, optimista, probable, la fórmula de desviación estándar, varianza, ¿no? Ese tipo de elementos, pues tenerlo un poquito claro.
Seguramente en el siguiente coaching hablaremos un poco de eso, pues más cuando estemos en cronogramas y costos y a través de eso. Técnicas para solucionar con solución de conflictos, la reconciliación, ¿no es cierto? Consentir de alguna forma, o puede ser, ¿no? Digamos, o eludir o forzar, ¿no? Digamos que son ciertos como técnicas, ¿no es cierto? Es decir, por un lado, reconciliar, consentir, ¿no? De alguna manera, pues uno lo puede llamar también, ¿no? Digamos que reconciliar es como quien dice conciliar, ¿no? Como quien dice, ceda usted y ceda yo. ¿Cierto? Sea usted y sea yo. La colaboración, ¿no? Digamos que es como consentir aquí de alguna forma colaborar, ¿no? Digamos que uno debe colaborar, sí, es buscar un escenario gana-gana, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de solución de conflictos, la colaboración es sea de usted, sea de yo, los dos aportamos, ambos ganamos y vamos para adelante, ¿sí? De colaborar. Digamos que ya la parte de lo que es, cierta forma, este consentir o más que todo lo que es reconciliar a veces, es como quien dice, ceda usted y cedo yo. No, más bien, cuando concilio es ceda usted y ceda yo. A ver, yo le digo a usted, encontremos un punto medio y ya está, ¿no es cierto? Lo que es eludir y forzar, ¿no? Tenemos que esperar a que el problema desaparezca por sí solo, pues no es bueno, tampoco la fuerza tampoco es buena, entonces digamos que uno siempre está entre esos dos para el examen. Teorías X, teorías Y, teorías de Maslow, ¿no? Teorías de X y Y más o menos de motivación. Sí, digamos que teoría X, acordarse, ¿no? Del modelo de liderazgo tipo capataz, ¿no es cierto? Hagan de cuenta el maestro de obra o capataz. Sí, es decir, que regularmente es alguien que tiene que estar pues ahí muy encima porque regularmente pasa y es que se piensa que por un lado el trabajador puede ser una especie de holgazán, si me entienden, donde no le gusta hacer lo que tiene que hacer, entonces yo estoy encima, entonces la hora sentada, pues ahí, cuánto tiempo, ¿no? Una teoría X, ¿no? Muy de ese tipo. La teoría Y, pues es la que pasa, por ejemplo, en modelos ágiles y en muchos tipos de proyectos, donde de cierta forma, digamos que yo estoy convencido, ¿no? De que a las personas les gusta hacer lo que hacen, se motivan por su trabajo, se autorregulan, se autogestionan y bueno, y está, ¿no? Teoría Y. Teoría Z, ¿no? Es una teoría un poco más asociada a tener como una, pues sí, ¿no? Construir unas relaciones muchísimo más estrechas entre las partes, entre lo que es un líder y lo que es un coequipero, un miembro del equipo, ¿no es cierto? Entonces, construir relaciones de muchísima confianza para mejorar mucho más la productividad del proyecto, tenerlo en cuenta. No olvidarse los conceptos de la matriz de jerarquía de necesidades de Maslow. Listo, a Maslow también hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no es cierto? Digamos que estos contenidos, ¿no? Digamos que en cierta forma, pues en lo que se está viendo, en lo que vean ustedes de los videos del PMBOK, ¿no? Digamos que esto está todo ahí, pero referencian mucho a Maslow, ¿no? También, tenemos que entender la matriz de la jerarquía de necesidades de Maslow como, pues claro, ¿no? O sea, tú tienes que ir escalando en tus necesidades, es decir, claro, yo primero satisfago las necesidades fisiológicas y después una vez ya tú satisfagas ellas, pues vas escalando, ¿no? Después pasas a seguridad, de pronto pasas a un escenario más social, ¿no? Después pasas a un escenario más, qué sé yo, de estima, ¿no? Después ya entras a una autorrealización, ¿no? Como quien dice, yo ya estoy retirado, ya mis empresas se mueven solas, mis negocios se mueven solos, yo estoy pensionado, mis hijos están fuera, tengo 10 fincas, tengo todo, tengo seguro, tengo todo, y estoy en una posición de auto, digamos, pero para llegar allá, en cierta forma, pues tienes que escalar los pasos anteriores. En temas de liderazgo, ¿no? Algunas, digamos, conceptos interesantes, ¿no? Como escucha activo, modelos de comunicación y otro tipo de evaluaciones, pues se vuelven aquí bastante, pues importantes en este principio. Muy bien. Este es como un escáner, ¿no? Algunas temáticas más representativas, listo, para este tipo de dominios, ¿ok? Entonces, vamos a pasar por aquí al siguiente punto, ¿ok? ¿Qué me dicen ustedes de esta primera pregunta? Bien. Dentro de un proyecto, ¿no? Encuentras que la velocidad promedio de las últimas 3 iteraciones
ha decrecido notablemente si la comparas frente a los registros de velocidad de las iteraciones pasadas, dice, ¿no? Cuando observas la causa, notas que la dedicación de uno de los miembros del equipo disminuyó notablemente. Ante esta situación, para atender la causa raíz del problema, la mejor acción podrá ser, o que podrá ser, ¿no? Podrá ser, perdón, ahí faltó algo. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Ok, ¿no es cierto? Bueno, yo por aquí le voy a preguntar, en este caso, bueno, le voy a preguntar por aquí a Mauricio, ¿vale? Hola Mauricio, ¿qué más? ¿Cómo estás? Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes y Ah, buenas tardes a todos. muy bien, Mauricio. Bueno, ¿tú qué piensas de esta pregunta? Em, bueno, pues primero estamos en un entorno agilista, ¿sí? Según lo que veo allí. Em, y pues también como pensando en que como que siempre la empresa o el contexto empresarial es que sean como empresas que, de carácter como matricial, ¿cierto? Que tengan tema pues, un organigrama funcional, pues yo me fui para la respuesta C, Ajá. ¿sí? Como que asumiendo que si uno pues de los miembros del equipo no está, digamos, dedicando todo el tiempo al proyecto, pues como que yo lo primero que haría es revisar si de pronto el líder funcional le está, para él cambiaron las prioridades y le está asignando más cosas y por eso, pues digamos que él tuvo que reducir la dedicación al proyecto. Entonces yo revisaría eso primero. Y también como por la pregunta, ¿no? Porque dice cómo atender la causa raíz del problema. Porque si dijera cómo recuperar el tiempo perdido, de pronto sería otro tipo de respuesta. Pero acá es como, bueno, ¿cómo hago yo para corregir lo que está pasando? Que en realidad es que el miembro del equipo pues redujo la dedicación. Ah, ok, muy bien. O sea, por ahí, en cierta forma, tengo una respuesta que es la C. Muy bien, Sí. gracias, Mauricio. Perfecto. Yo le voy a preguntar, por ejemplo, también aquí bueno, le voy a preguntar, por ejemplo, a Mariana. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Andrés? Muy bien, Mariana. Bienvenida a estas sesiones de coaching. Gracias. Bueno, ok, bueno, ¿tú qué piensas por esta pregunta? Bueno, pues escuchando al compañero, pues, y volviendo a pensar en la pregunta, pues sí podría ser más interesante la respuesta C. Pero lo Ajá, primero que se me vino a la mente cuando lo ajá. leí es que de pronto la persona, el analista, pudiera estar, pues, no sé, desanimado o no estuviera muy comprometido. No estaba pensando en que fuera un problema de su jefe, sino de pronto de él. Efectivo. Entonces, pensé que de pronto como recordarle qué fue lo que acordamos a través de esa acta de constituciones, fue lo que se me vino a mí a la mente. Ok, ok, muy bien, muy bien. Perfecto, ¿no? Digamos que a veces de pronto uno podría pensar, ¿no? Uno dice, vamos aquí a estudiar algunas cosas. Si yo digo de entrada, ¿no? ¿Por qué no sería la D? ¿No es cierto? Empecemos a descartar, ¿no? ¿Por qué no sería la D? ¿Ustedes quién me responde por qué no sería la D? ¿Quién piensa por qué no la D? ¿Por qué la descartó alguien? Yo la descarté. Hola, buenas tardes. Sí. De hecho, en principio, Hola, Stephanie, sí. hola, pensé que era la D, pero no menciona nada sobre que están holgados en recursos. Mm, Tengo entendido que el crashing se implementa cuando hay recursos por lo menos disponibles para poder, digamos, inyectarle un poco más y de esa forma recortar el tiempo.
Entonces yo Ajá. digamos que tenía esa confusión porque digamos que en el momento cuando leí y decía causa raíz, lo primero que a mí se me vino a la cabeza fue que el problema había sido el decrecimiento en la velocidad. Entonces dije, bueno, el problema que hay que resolver es que necesitamos recuperar tiempo. Ya, Ajá. eso fue lo primero que pensé. Escuchando al compañero primero, dudé un poco porque decía, bueno, la causa raíz, ¿cuál sería? Que el analista realmente está desanimado o que necesitamos terminar la iteración como sea. Pero no Ajá. mencionaban nada del presupuesto, entonces por ese lado fue que yo descarté la D. Es- Ok, ¿no es cierto? Muy bien. Ok. Por aquí dice Mauro de no por tratarse de método tradicional, también interesante posición, ¿no? Digamos que además de lo que dice Stephanie, ¿no? También complementando un poco, digamos que recordar el principio, ¿no? En ágiles, cuando me hablan de ágiles, nosotros estamos hablando de nuestra triple restricción invertida, ¿no? Digamos que este es alcance acá, tiempo y costo. Luego en ágiles, nosotros sabemos que en teoría el costo es fijo porque los recursos, que es el staff, ¿no es cierto? Los recursos que son los miembros del equipo son personas que regularmente no cambian su tamaño, ¿no? En un equipo ágil, hablar muchas veces de un crashing es un poco complejo, ¿no? Porque no es tan fácil. Quizá muchas veces cuando uno habla de ciertos proyectos, por ejemplo, más tradicionales, ¿no? Como la construcción, yo digo, bueno, consigamos 20 pintores más. Pongo el letrero aquí con 20 más y los consigo, ¿no? Por eso hablamos de una triple restricción tradicional. En este ámbito, ¿no? En esta triple restricción invertida, ¿no? El staff tiende a ser muy constante y los recursos pueden ser bastante limitados, ¿no? Entonces, en esas organizaciones que se desarrollan a través de proyectos ágiles, ¿no? Tengo limitaciones de recursos, luego tengo que pensar mucho en balanceos y cosas. Entonces, quizá el crashing, ¿no? Por ese sentido, no es tan fácil buscar una implementación acá, ¿cierto? Reenviar el acta de constitución, ¿no? Del proyecto al líder funcional, ¿no? En cierta forma, pues no creo que sea la mejor opción, ¿no? Y todos creo que estamos muy convencidos. Reenviar el acta de constitución del proyecto al líder funcional para recordar el pacto de recursos. Digamos que el pacto de recursos, primero que todo, pactos de recursos no se hacen en el charter, ¿no es cierto? Es decir, el charter busca, es como quien dice, un elemento de autorización. Ok, yo autorizo recursos, más no estoy en el escenario de decir más recursos o menos recursos. Ok, o sea, el acta busca la autorización como tal, el disparo, ¿no? Autorizar. Me dicen a mí, bueno, con esto tú te puedes acercar a los líderes funcionales para negociar recursos. El acta de constitución, ¿no? Es un mecanismo, es decir, cuando uno habla de gestión de portafolios de proyectos, ¿vale? Un sponsor trabaja, ¿no? Sobre ese líder del portafolio que al final de cuentas tiene una responsabilidad de entregarle valor a la organización. Y él es el que toma las decisiones sobre qué se debe hacer de cara a los recursos de la organización, que sean recursos financieros, recursos físicos, recursos de todo tipo, humanos, ¿sí? Infraestructura tecnológica, todos los tipos de recursos, todos los capabilities que tiene la organización, ¿ok? Digamos que a fin de cuentas serán dispuestos, ¿no? Para los proyectos que sean autorizados. Entonces, ¿cómo opera esto, no? Cuando uno tiene un portafolio, ¿sí? Los líderes del portafolio entienden el balance muchas veces de las demandas de recursos por parte de los proyectos y esto se comenta o se comunica en cierta forma a PMO, ¿no? Entonces, la PMO lo que hace es un entendimiento de la matriz completa de recursos organizacionales y entiende cómo esos recursos están distribuidos y asignados o podrían estar asignados hacia la organización. Y sobre esas demandas, las PMOs dan direccionamientos a quienes, a los líderes funcionales, de hacia dónde en cierta forma tienen que estar direccionando los recursos, ¿no es cierto?, de sus propios departamentos para soportar las demandas. ¿Ok? Entonces, en esencia, el charter es una autorización, ¿no? Para acercarme a mí como PM a pedir permiso y a tocar base con los funcionales para negociar. ¿Ok?
Dice, recordar al analista, no, o sea, esto chao, ¿cierto? Ya chao aquí, chao acá. Recordar al analista lo acordado en el acta de constitución del equipo del proyecto. Digamos que el acta de constitución del equipo está diseñado para soportar conflictos y para definir líneas de conducta y comportamiento, ¿sí? Digamos que el enfoque de un acta de constitución es regular, ¿no? Por ejemplo, qué cosas debemos quizá tratar en unas reuniones, quién debe muchas veces asistir, cómo debemos comportarnos en cierta forma, ¿no? Cómo van a ser las comunicaciones, cuáles van a ser los canales para soportar el manejo de conflictos que existan entre nosotros. Vale, pero si es el escenario de la desmotivación, digamos que el acta de constitución en cierta forma no incorpora estrategias de desarrollo del equipo de trabajo, ¿sí? Quien incorpora estrategias para desarrollar al equipo, ¿no es cierto? Y fomentar las interacciones y maximizar todo eso y muy colocation y todo lo que sea, es el plan de gestión del talento humano. ¿Ok? Luego el acta de constitución del equipo quizá no está dado para soportar un tema de, que bien sea de ausentismo, de dedicación o lo que sea, digamos, está más diseñado como para entender cómo digamos que las reglas de juego entre nosotros mismos, ¿no? Entre los miembros del equipo, qué decir, qué no decir, venga, qué significa respetarnos. Los dailies entonces se hacen aquí a las 7:15, ¿sí me entiendes? Entonces, cuando hacemos dailies, por favor, los celulares guardados. Sí, entonces cuando aquí nos agarremos, entonces primero arreglen usted los problemas y después escálelo al PM. Si usted no se arregla, todo eso pasa por acá. ¿Ok? Entonces, en esencia, digamos que la respuesta efectivamente es la C. Acudir al líder funcional para confirmar dedicaciones, ¿no? Y resolver conflictos de asignación. Es lo mejor que yo debería hacer. Sí, cuando ya vas a... Sí, Una pregunta. sí. Digamos que a través de las clases que hemos recibido de tu institución, pues yo he llegado como un poco a la conclusión de que en la metodología ágil, debido Sí. a que son profesionales, que se entienden, que se conocen, se aplica más, digamos, como que el método Y, o sea, se llega a acuerdos. En este caso, digamos que el procedimiento sería primero llegar a una persona y luego escalar al líder funcional. Si en la pregunta A no dijese alta construcción de equipos del, o sea, la pregunta es si hubiese una propuesta en la cual yo primero llego a la persona, ¿sería de pronto la mejor opción antes que la D? ¿Que la C? Sí, sí, digamos que si la causa de la situación del bajón de velocidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, se debe no a un tema de dedicación, ¿no es cierto? Sino que tú ves, por ejemplo, qué sé yo, el recurso sigue, ¿sí? El recurso sigue, ¿sí? No hay un tema de dedicación, no que yo tenía un acuerdo full time, ¿cierto? O sea, 7, no, bueno, no 7 por 24, pero sí full time, ¿no? Mañana y tarde, pues, asignado al proyecto. Y de la nada, el recurso me lo quitan en cierta forma y se fue a otro proyecto y está trabajando el 50%. ¿Vale? Si no fuera esa causa, sino que él se mantiene al 100% de trabajo y tú lo que haces es recoger, qué sé yo, los KPIs o indicadores de desempeño de los miembros del equipo y empiezas a entender que hay bajones de rendimiento, el primer conducto sí es tratar la situación con el equipo, ¿sí me entiendes? Si es llegar a atenderla con el miembro del equipo de trabajo, o que yo repaso lo que pasa, y si yo veo, dependiendo de la situación asociada, pues ese es mi primer conducto. Y si ya hay algo que por alguna razón, ¿no? Que puede ser técnica o cualquier otro tipo de situación, pues yo podría escalar al líder funcional para tratarlo. Pero acá es un aparente escenario donde en cierta forma el recurso nos lo despojan, ¿no? De allá, chao, ¿sí? Y uno dice, bueno, pero ¿qué pasó? ¿No? Entonces, venga, ¿quién es el jefe directo de este personaje? Pues el líder funcional. Sí, entonces los recursos del proyecto siempre van a hacerle caso al líder funcional, no porque son los jefes directos. Entonces eso pasa mucho en el mundo real. Y es que tú estás, por ejemplo, trabajando y en esencia uno dice, llega a la oficina, uno dice, bueno, ¿y dónde está Juan? No, como que Juan tiene reunión del área todos los viernes en la mañana. Y yo, pero ¿cómo así? ¿A qué horas? ¿Qué pasó? Entonces, venga, voy a tocar base con quién. O sea, yo no le echo la culpa a Juan, ¿vale? Pues porque Juan tiene un jefe directo allá. Entonces, yo acudo a la causa raíz, que ¿quién es? Que es el líder funcional. ¿Ok? Ok. Muy bien. Perfecto, Edgardo. Claudia. Andrés, una pregunta.
es que ya tengo algo de experiencia con proyectos ágiles y esta es una pregunta de la vida real. Tú dices que Ajá. en proyectos ágiles el crashing no es una cosa que sea, que se vea, pero en la vida real es así. O sea, en la vida real mis equipos son, yo empiezo con 5 porque son mis recursos y termino con 5, o en la vida real puede darse movimiento de recursos o digamos inclusive en estas condiciones que se están dando y eso está bien o eso realmente son cosas, casos excepcionales. Sí, bueno, buena pregunta, ¿no? Quizá uno podría pensar, ¿no? Lo que pasa es que aquí hay que hacer switch mucho al examen, digamos que pensando en la perspectiva del examen, a menos de que la pregunta nos diga lo contrario, la triple restricción invertida siempre va a trabajar, digamos, sobre escenarios con un staff fijo, ¿vale? Porque nosotros regularmente pues manejamos unas 3 personas, el staff de un proyecto ágil, uno busca que sea un equipo desarrollado y que muchas veces venga ya evolucionado de otros proyectos. Entonces mantengo mis mismos 5 gatos super cross-functionals y bueno, de alguna manera pues nos apalancamos entre todos y buscamos darle respuesta a esto, ¿sí? Entonces, digamos que para el examen, en cierta forma, digamos que hay que mantener esa perspectiva. ¿Okay? Sin embargo, en el mundo real, digamos que obviamente pues todo tiene que ser posible, pero si yo busco incrementar recursos en un proyecto ágil y los consigo, efectivamente deberías, listo, debería que hacer o presentar una solicitud de cambios, ¿sí? Porque estoy afectando las 2 variables que en teoría son fijas de la triple restricción invertida, ¿sí? Que es el tiempo y el costo. Entonces el costo se va a afectar porque va a meter una persona extra, ¿sí? Al equipo. Entonces, en cierta forma debería ser así. Pero para el examen, en cierta manera, iría por el otro lado. ¿Listo? O sea, tener en cuenta la perspectiva así. Sí, señor, gracias. Perfecto. Robinson, por aquí también tiene pregunta. Creo que esta va de la mano de la respuesta que le hice a Edgardo. ¿Listo, Robinson? Esa pregunta que... Exactamente. De hecho, cuando comenzó Edgardo a conversar contigo, me di Exacto. cuenta que era así. Simplemente el único detalle es que cuando tú hablas de la palabra dedicación, te refieres solamente a las horas invertidas, no te refieres al rendimiento, ¿verdad? Exacto, exacto. A las Ya. horas invertidas. Es correcto, Robinson. Muy bien. Yo pensaba que era el rendimiento de la persona, que estaba las 10, las 8 horas que correspondía, pero el rendimiento había bajado, entonces no me pareció ninguna de las respuestas apropiadas, pero si es la cantidad de horas invertidas, claro que tiene que ver con el líder funcional. Excelente. Muy bien, muy bien. Gracias. Perfecto. ¿Qué me dicen de esta pregunta?
Ok. Se le asignó un proyecto que tiene como objetivo desarrollar un dispositivo digital innovador para una empresa de productos de consumo. La empresa le ha pedido que utilice un enfoque ágil para el desarrollo de productos. El Product Owner no ha trabajado anteriormente en proyectos ágiles y está emocionado de trabajar contigo. ¿Qué deberías hacer primero? Bueno, es una pregunta interesante, ¿no? Muy interesante. Yo le voy a preguntar, por ejemplo, aquí a Francisco. ¿Qué más, Francisco? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo ¿Qué estás? más, Andrés? ¿Cómo estás? Bueno, tengo 10 Bueno, Franciscos. Si quieres, bueno, el primero y después el otro. Listo, los dos Franciscos. bueno, empiezo yo, Francisco Menéndez. Dale, dale, Francisco, bien. Yo creo que aprovechando la emoción del Product Owner, debería iniciar por mostrarle el roadmap, porque ahí utilizaría un engagement con él, le mostraría totalmente cuáles van a ser los hitos, cuáles van a ser las iteraciones, mostrarle realmente cuál va a ser el proyecto, la función del proyecto ágil. Entonces me inclino hacia la C. Ok, ok, Francisco, muy bien, muy bien. Ahora vamos a ver qué dice el otro Francisco, ¿cierto? Creo que tenemos como 3 Franciscos aquí. Ahorita Francisco habla otro. Hernández, ¿cierto? Bueno, Ok. vale. Bien, bien, Andrés. No, yo me incliné por la D, Ajá. porque siempre es el equipo quien organiza la estrategia de ejecución del proyecto, ¿cierto? Necesitamos tener el equipo para que sea este quien organice la estrategia de ejecución, ¿sí? Entonces, por eso me incliné por la D antes que por la C. Ok, muy bien, muy bien. Perfecto, ¿no? Bueno, y por aquí, bueno, aquí hay entre Bs, ahí están Bs y Ds, bueno, etcétera. Bueno, y Cs también, ¿no? Cs, Bs, etcétera. Bueno, muy bien. Yo le quiero preguntar, por ejemplo, a Miguel. Hola, Miguel, ¿qué más? Buenas tardes, ingeniero Andrés, ingenieros, ingenieras. Buenas tardes a todos, todas y todos. Muy bien, Miguel. ¿Tú qué piensas con esta pregunta? Bueno, creo que para tener un roadmap, pues hasta ahora están lanzando como la iniciativa, ¿no? Ajá. Pues que dice que muestre pues ejecución y generación de valor, pero pues si todavía no se sabe bien cuál es el producto a desarrollar, pues, o los requerimientos de ese producto a desarrollar, pues no, me parece que se debe partir es desde los requerimientos, sí, antes de crear un equipo de trabajo multifuncional o un charter o algo similar. Por eso, pues, escogí la B. Ok, ok, muy bien. Y voy a preguntarle, por ejemplo, aquí a Héctor. Hola, Héctor. ¿Me escuchas? Sí, hola, ¿qué tal, Andrés? Y buenas tardes con todos. Hola, Héctor. Muy bien, muy bien. ¿Tú qué piensas en esta? Sí, efectivamente, escogí la B porque, bueno, ahí ya nos están diciendo de que ya se asignó un proyecto. Para una vez asignado el proyecto, quiere decir que ya se firmó el Agile Charter y por ende pasan a los procesos de planificación. En este caso, deberíamos ya empezar con lo que es la parte de proceso del alcance. En este caso, establece la línea base a través de la trazabilidad de requerimientos. Yo lo vi de esa manera. Ok, ok, muy bien, muy bien. Bueno, entonces, digamos que acá hay varios elementos, ¿no? En esta pregunta, varias cositas, ¿no? Dice, se le asignó un proyecto que tiene como objetivo desarrollar el dispositivo, listo. La empresa le ha perdido, ¿hay alguien más? Por aquí, Diego. Sí, Diego. Andrés, buenas tardes a todos. Una pregunta. Mirando la B, yo me expliqué con la C también, pero mirando la B habla de recopilar requerimientos y establezca la línea base, pero entonces ahí es donde digo, ¿cómo así línea base de los requerimientos? Y la matriz de trazabilidad de requerimientos, que bueno, sí puede ser, pero eso de la línea base me pareció que no iba ahí en esa... Eso, ¿no? Ese tipo, ahí es donde está gran parte de la clave, ¿no? Nosotros decíamos, bueno, miércoles, ¿de qué approach me están hablando de una vez? Me están hablando de un approach que es ágil,
¿cierto? Entonces descabezo todo lo que sea tradicional predictivo, ¿no? O sea, todo lo que me suene a predictivo. Digamos que si esto no fuera un approach ágil, digamos que ahí Héctor y Miguel, sí, fuera la opción más viable, ¿no? En cierta forma, quizá pensando que fuera súper tradicional predictivo. Si fuera tradicional predictivo, claro, uno dice, bueno, lo primero que hago, como quien dice, el primer proceso, ¿no? En cierta forma de planeación, pero pensar uno que es la recopilación de requerimientos, ¿no? De acuerdo al PMBOK, y recopilar requerimientos busca trabajar una matriz detrás de los requerimientos para formar una línea base de requerimientos en un approach tradicional predictivo. Pero a mí me están hablando del enfoque ágil, ¿vale? Entonces, en el enfoque ágil esto no se hace. ¿Listo? En el mundo real, ¿no? Obvio es diferente, no puede generar, digamos que el monto de trazabilidad en un enfoque ágil, y los agilistas puros muchas veces me odian por esto, ¿no? Pero en cierta forma, ¿no? Digamos que los montos de trazabilidad en un enfoque ágil dependen del monto de interdependencias que tú tengas en las historias de usuario, ¿ok? Si yo tengo digamos que pese a que hay una condición invest en la historia de usuario, que debo buscar ese mundo ideal, entre más interdependencia yo tenga, ¿no? Que es, claro, las historias de pronto se comunican y se conectan, ¿sí? Entonces yo voy a tener seguramente más situaciones de riesgo, ¿no? Asociadas a desplazamientos y cosas. Entonces, en la medida en que yo genero ciertas trazabilidades de lo uno, cómo le impacta lo uno a lo otro, pues está por ahí. Pero estoy hablando del examen. Entonces, hablando del examen, chao. Chao esto. Descabezado de primer lugar. Segundo, ¿no es cierto? Desarrolla el presupuesto para el proyecto basado en el Agile Charter. Digamos que yo basado en el Agile Charter, en cierta forma, no es una base, ¿no? Para generar un presupuesto en el mundo ágil. El Agile Charter en el mundo ágil, lo que yo busco, ¿no? Quizá el Charter ágil es un charter muchísimo más asociado a la visión, ¿listo? Muy asociado hacia el core de la justificación, o cómo el sponsor, en cierta forma, transmite, ¿vale? Sobre este escenario de tanta ambigüedad e incertidumbre, ¿vale? Yo cómo aseguro la comunicación del core de la solución, de lo que yo espero. Empodero a un product owner, ¿no? En un product owner establezco una gobernanza en cierta forma entre lo que es un product owner, lo que puede ser un BA, lo que puede ser un Scrum Master, y los pongo ahí, ¿no? De pronto una Agile Charter, ¿ok? Muy enfocado a la visión. El charter del modelo tradicional predictivo puede ser más orientado a la misión, ¿no es cierto? Digamos que un poquito más por ese lado, ¿vale? Pero pues quizá esto, chao. Chao A, chao B. Estoy entre la C y la D. Entonces, los que estuvieron viendo el curso, ¿no es cierto? ¿Cuál fue, en cierta forma, el primer tema, ¿no? ¿Cuál fue la primer temática, ¿no? Que vimos nosotros en el curso? ¿Se acuerdan? ¿De acuerdo? Creando el equipo. Creando el equipo, ¿cierto? Es lo primero que yo hago, ¿vale? Es lo primero que yo hago, ¿sí? Creando al equipo, ¿ok? Y para el examen, ¿no? Por eso cuando yo modelé todo el ECO, listo, de hecho eso va a ser tarea, ¿ok? Va a ser una tarea, modelar la creación, creando equipo, todas las tareas del ECO, quiero verlas modeladas, ¿vale? En cierta forma. Y es lo primero que hago. Cuando yo llego, lo primero, ¡pum! Recursos preasignados de entrada, ¿se acuerdan? Recursos preasignados de entrada, y ayúdenme a pensar y empecemos a especificar de una vez cuáles son los requisitos de recursos, cuál es la asunción o cuál es la deducción de requisitos de recursos que necesito para este proyecto, para tocar base con el charter. Vengan para acá, me ensamblo ya y preparo, ya ahora sí estoy armado, ahora sí me voy en cierta forma, pues, a desarrollarlo, y me voy a trabajar, pues, ya los componentes propios del proyecto. Pero para mí, hablar de un roadmap, si me tienen, no puedo hablar de roadmap cuando estoy apenas yo solito. Sí, recuerden que en un modelo ágil todo se basa en el equipo. Yo soy un facilitador. A manera de ejemplo, yo puedo ser un excelente líder, yo soy un Scrum Master, y en el mundo ideal de este examen y del PMI, yo podría ser un Scrum Master sin tener la competencia técnica, ¿vale? Sin ser, por ejemplo, hablemos de un proyecto de software y yo, Andrés Sousa, yo soy constructor, ¿vale? Entonces yo, en la perspectiva del examen, no importa si soy constructor, si soy enfermero, si soy médico, si soy lo que sea, yo podría tener el skill, ¿ok? De liderazgo para poder liderar un proyecto ágil. Pero necesito, ¿qué? Necesito un equipo, ¿vale? Para que el equipo, claro, con el equipo yo sí empiezo a establecer conceptos de roadmap,
¿ok? Porque el equipo da el criterio, ¿no? Da el criterio de la interdependencia con el product owner y con los demás, ¿cierto? Yo empiezo a amarrar lo que es la estrategia técnica del trabajo del proyecto frente a la estrategia de generación de valor. Entonces, ese es un punto. El roadmap lo puedo considerar como un documento frontera, ¿ok? Que conecta el mundo de estratosférico, la generación de valor, con el mundo terrenal, ¿no es cierto?, del trabajo del proyecto, y ahí los converjo a los dos. Pero para converger a los dos necesito tanto a los que están acá como a los que están acá, tanto a los que viven en la estratosfera como a los que viven acá en el mundo terrenal, para poderlo hacer. O sea que lo primero, nunca se olviden de eso, lo primero que se hace, ¿cuál charter, cuál de todo? ¿No? Lo primerito, busque conformar su equipo. Con los primeros recursos preasignados, después tengo mi charter, voy a buscar más gente, desarrollo el equipo, genero acuerdos entre ellos a través del acta de constitución y todo lo que viene. Dime, Claudia. Andrés, una pregunta. Yo puedo decir que cuando yo estoy haciendo metodología ágil, aun cuando yo tengo, por ejemplo, claro que yo voy a hacer un dispositivo digital innovador, yo puedo decir que lo tengo a, como dices tú, 33.000 pies de altura y solo con el equipo me siento como en una mesa redonda a establecerlo. ¿Eso es una cosa válida? A establecerlo te refieres como así, o sea... No, establecerlo es como, estoy pensando en el diagrama ágil, ¿no? Entonces, establecer... Sí. O sea, yo empiezo en el roadmap, entonces ahí mismo me imagino cada iteración y dentro de cada iteración, cada una de las historias de usuario y dentro de las historias de usuario, cada actividad, ¿sí me entiendes? Para mí eso es como hacer el roadmap. Yo cuando digo el roadmap voy a decir, primero hago un cuadro grande y después digo, iteración 1, 2, van a ser 16, 20. Y después de ahí empiezo a decir en esas 20, entonces voy a empezar a planear de una en una, ¿sí? Y a muy alto nivel con ellos tengo que decir, van a ser 16 porque en esta voy a hacer esto que es grande, como los hitos grandes, o como no se llaman, como sí, como lo que va, el resultado de la iteración, como la entrega de la iteración, y esas entregas de las iteraciones yo las planeo no con anticipación, sino previo a la iteración. O sea, si yo empiezo en 2 semanas o mañana, yo tengo que tener el equipo a decir, la iteración 1 va a ser la que vamos a hacer tal cosa del dispositivo digital. En la iteración 2 vamos a hacer esto. Y en cada iteración yo necesito justo ese equipo. Yo no me puedo sentar solo a decir, en la iteración 1 van a hacer esto, esto, sino, y ahí viene el cuento de votar las actividades y las historias de usuario y a qué le doy más pesos. ¿Esa es como la idea? Sí, digamos que en esencia, ¿qué sucede? La importancia o la relevancia del roadmap, digamos, es en cierta forma, es visualizar los dos tipos de arquitecturas en cierta forma que yo puedo tener en un proyecto. ¿Listo? Hay una arquitectura que es una arquitectura constructiva. ¿Listo? Y constructiva significa listo. Empiezo con mis iteraciones, una detrás de otra, esta historia primero y esta historia después. Cada iteración regularmente genera soluciones consumibles, pero el hecho de que una solución sea consumible no significa que genere valor. ¿Ok? Entonces, el roadmap, digamos que no solamente abraza ese esquema de soluciones consumibles, sino que también te permite entender la arquitectura de ciertas soluciones consumibles, entre comillas, para acumularlas hasta tal punto, de tal forma que genere un posible release, ¿no es cierto? Y ese release sí genera o sí acumula suficiente funcionalidad para poderla lanzar, ¿no es cierto?, en el momento oportuno y buscar la generación de valor. Ahora, ese release en cierto punto, por ejemplo, podría ser requerido a través de otros entregables, de otros releases y cosas. Entonces, hay interdependencias que son del mundo constructivo y hay interdependencias necesarias para entender cómo se genera valor al final del proyecto. Entonces, ese amarre de las cosas, pues es lo que yo busco generar en un roadmap. ¿Listo? Muy bien. Gracias. Perfecto. ¿Qué me dicen de esta?
Voy a ir leyendo esta pregunta porque esta pregunta es candela. ¿Listo? Recuerden, quiero decirles algo, ¿no? Digamos para todo el mundo. Recuerden que estas preguntas son preguntas por lo menos con un 3 o 4 niveles más de dificultad, ¿ok? Que las preguntas que se van a encontrar en el examen, ¿vale? O sea, digamos que estas preguntas son, como quien dice, preguntas que buscan como en cierta forma una reflexión, ¿no es cierto? No son las preguntas que vamos a encontrar en el examen, pero sí en cierta forma son, como dice ahí Claudia, cuchillas. ¿Sí? Te encuentras ejecutando un proyecto en donde los recursos son limitados y finitos. Primera pregunta clave, primera afirmación clave. Recursos limitados y finitos, ¿cierto? Dice por acá. Y por lo tanto, debes hacer lo que puedas con lo que tienes. Lo que pueda con lo que tengo, ¿no? Ok, lo que pueda con lo que tengo, ¿cierto? Lo que pueda con lo que tengo. En el último mes recibiste 3 nuevos requerimientos. O sea, en el último mes nos pusieron 3 nuevos requerimientos adicionales. Y el cliente tiene la expectativa de mantener la fecha de entrega del proyecto, cueste lo que le cueste. Cueste lo que le cueste. Mantener la fecha de entrega, cueste lo que le cueste. ¿No? Entonces, como quien dice, hay plata para lo que necesite, hermano, pero yo necesito que eso me lo entregue sí o sí ahí. ¿Ok? Ante lo anterior, ¿cuál podrá ser la opción más adecuada para satisfacer la necesidad del sponsor? ¿Cuál podrá ser la mejor opción para satisfacer la necesidad del sponsor? Bueno, yo la voy a analizar aquí, ¿listo? Yo voy a analizar esto, ¿cierto? Un poco. Por aquí hay alguien respondió todo, creo que todo el mundo se inclinó hacia la D, no sé si hay alguien diferente. Mauricio, ¿tú te fuiste por la C, me parece? ¿Hay algún Sí, niño Andrés, diferente? sí. Sí, yo me Ok. fui por la C. Ok, Stephanie también por ahí cambió. Ok, Andrés Bernal por ahí también cambió. Mauricio tiene acogida, hermano. Francisco por ahí la A. Ok, bueno, muy bien. Ok, yo le quiero preguntar, por ejemplo, ahora a Andrés. Hola, Andrés. Andrés Bernal. ¿Cómo estás? ¿Qué hubo, Andrés? Buenas tardes para Buenas todos. tardes, Andrés. Bueno, cuéntame tú qué piensas de esta pregunta. Pues bueno, lo que tú dices, el primer punto a tener en cuenta es que son recursos limitados y finitos, entonces tengo que saberlos optimizar. Excelente apreciación. Y lo otro es lo que dices que cueste lo que cueste. Entonces, el sponsor me está diciendo que fija el tiempo y el tema del costo no le importa mucho. Entonces, en ese orden de ideas, me iría con una, no sería fast tracking, sino un crashing, y sería una nivelación de recursos. Exacto, ¿no es cierto? Qué bien, me gustó muchísimo, muchísimo este tema. Cuando dijiste, tengo recursos limitados, ¿cierto? Entonces vamos aquí a ir haciendo ciertas deducciones de cosas, ¿vale? Implementar un crashing de inmediato, pues en cierta forma podría ser una opción. Sin embargo, si yo recuerdo el crashing, lo que busca es, ¿no es cierto?, incrementar recursos. Esto está bien, por ejemplo, qué sé yo, ¿no? Digamos que si la pregunta no me dijera esta observación de recursos son limitados y finitos, o sea, yo tengo recursos escasos en este momento. No tengo recursos escasos. Yo no puedo simplemente decir incrementar recursos y suba de 10, pongámosle 20, ¿no es cierto? Y hágale, y fresco. ¿Por qué? Porque esa podría ser la primera respuesta inmediata, ¿no es cierto? Y es muy probable que en el examen, por ejemplo, nos salgan de ese tipo. ¿Ok? Pero acá, ¿no es cierto? Yo tengo esta limitante. ¿Sí? Entonces yo no puedo simplemente llegar y decir de alguna forma, hagámosle y ya, ¿vale? Porque de pronto, por más dinero que tenga, pues no tengo los recursos. Así de sencillo, ¿cierto? Implementar un fast tracking de inmediato, ¿no? Digamos que el fast tracking, ¿no? En cierta forma, uno dijera, bueno, digamos que si yo tengo una opción aquí,
de cueste lo que cueste es una opción, pero por otro lado, ¿qué sucede? Si yo tengo recursos recursos finitos, sí, ¿qué puede pasar, no? Yo puedo tener lo siguiente. Aquí, supongamos que tengo 3 personas. Yo voy a decir lo siguiente, mira, aquí hagamos un ejemplo. Aquí hagamos un ejemplo. La capacidad de este proyecto, mi capacidad, son igual a 3 personas. Yo tengo 3 personas de capacidad, no tengo más. ¿Listo? Entonces yo pongo aquí las 3. Y supongamos que ahorita el proyecto está así, 3 y tengo 3 acá. Ok, 3 y 3 acá. Si yo genero un fast tracking, ¿cierto? Entonces lo que me está pasando, ¿qué es? Que tengo esto y tengo esto, ¿cierto? Esto es fast tracking. Entonces tengo aquí 3 y tengo acá 3. O sea que si yo genero un histograma de recursos, por ejemplo, bajo esta condición, lo que voy a generar es esto y esto, ¿cierto? Y tengo una capacidad que es limitada, que son 3 recursos que están aquí, ¿cierto? Y a razón de lo que es el fast tracking, ¿no? Entonces, a manera de ejemplo, yo voy a tener esto aquí cumpliendo. Esto se vuelve 6 acá y aquí vuelve y baja. Y como tengo recursos sobreasignados, pues entonces yo no puedo ejecutar esto. ¿Sí? No puedo ejecutarlo. O sea que el fast tracking tampoco es una opción. ¿Sí? No es una opción el fast tracking. Aquí me dicen recursos finitos e ilimitados y además me dicen haga lo que pueda con lo que tiene. ¿Sí me entienden? Por lo tanto, debe hacer lo que... De hecho, me enredé yo más porque es que aquí dice haga lo que pueda con lo que tiene. ¿Qué significa? O sea, haga lo que pueda con lo... Esto es lo que tiene usted. Esto es lo que tiene. Entonces, haga lo que pueda con lo que tiene. En cierta forma tiene que ver con optimización. ¿Cierto? Entonces, la optimización me conlleva a mí ¿a qué? A principios de nivelación de recursos. Si yo mirara solamente el principio de nivelación de recursos, la nivelación de recursos busca hacer el proyecto con los recursos disponibles. ¿Okay? La nivelación de recursos lo que busca es hacer ajustes a la programación, regularmente buscando consumir las holguras de las actividades normales, modificando ciertas interdependencias entre tareas para hacer que el proyecto se pueda ejecutar con la gente que tengo. Para maximizar en cierta forma el uso, reduciendo, quitando los picos, quitando los valles y volviendo un ejercicio muchísimo más uniforme. Lo que pasa es que la consecuencia es que modifica el tiempo de entrega. Entonces, si yo veo esto como solo nivelación de recursos, la nivelación de recursos obligatoriamente lo que hace es modificar el tiempo de entrega. Pero si yo veo una nivelación de recursos que lo que haga es consuma holguras disponibles, ¿qué quiere decir? O sea, mueva esto, ¿hasta qué punto? Muévalo hasta el punto en donde usted consuma las holguras de las actividades, digamos, disponibles, vuelva, entre comillas, un programa un poco más crítico, porque se le incrementa la ruta crítica, ¿cierto? El número posible de rutas críticas. Y además, busque ya implementar el crashing sobre actividades que lo permitan. ¿Por qué? Pues porque tengo dinero, cueste lo que cueste. Entonces, de alguna forma, donde pueda yo meterle plata, ¿sí? Donde vea que los recursos, en cierta forma, a manera de ejemplo, críticos, que son los recursos que generan influencia en la duración de las actividades del proyecto, no están quizás asociadas con estas 3 o pueden ser otras 2 personas diferentes, otra cosa, pues yo le meto más plata donde pueda. ¿Ok? Pero para el examen, ¿no es cierto? Asociar nivelación de recursos con técnicas, obviamente, de optimización. ¿Ok? ¿Está claro para todos? No. Sí, dime, Paulina. Gracias. Buenas tardes, Andrés y todos. Andrés, debo entender entonces que el dinero no es un recurso, porque pues, y pensé esto también porque en el análisis que hicimos en la primera lámina tú hablabas de recursos materiales y humanos. Luego cuando yo vi esto de recursos son limitados, a mi mente vino que no tengo ni gente ni plata.
Pero luego ahora tú decías, no importa si tengo plata, el tema es que no tengo disponibilidad libre de recursos. Entonces, cuando yo pienso en recursos o en el examen vea preguntas de recursos, solamente debo pensar en gente y cosa material y no dinero. Digamos que acá, mira que en la pregunta te dice cueste lo que cueste. ¿Sí me entiendes? Digamos que acá te dice, mira, mantenga la fecha del proyecto, cueste lo que cueste, ¿no? Entonces, de alguna forma, cuando tú hablas de lo que significa quizá, por ejemplo, palabras, ¿no? Importantes para el examen, como lo que es capacidad, disponibilidad, digamos, demanda, ¿no? Es decir, una cosa es la capacidad, disponibilidad, demanda, ¿no? Cuantías, ¿vale? Cuando a ti te hablan de cuantías, ¿no es cierto? Limitados, finitos, ¿no? Te están hablando de recursos que pueden ser humanos o recursos que en cierta forma son críticos para ejecutar las actividades del proyecto. Es decir, son recursos escasos, son recursos que uno llama como recursos cuello de botella, ¿cierto? Que son ese tipo de recursos que en cierta forma son escasos, que son claves, que efectivamente pues son los que se mueven o trabajan en la ruta crítica del proyecto, ¿vale? Entonces, si a ti te hablan ya de dinero, te hablan de fondos, te hablan de cosas, pero por aquí, por ejemplo, que te dicen cueste lo que cueste, ¿no? Que ya te están dando como que dice libertades en cierta forma de decir, una cosa es el dinero, otra cosa son los recursos acá. Listo, digamos que tener en cuenta como en el examen ese tipo de lenguaje, ¿vale? Cuantías, demanda de recursos, solicitación de recursos, capacidad, ¿no? Son variables pues que se vuelven importantes a tenerlas en cuenta. Súper buena la aclaración. Muchas gracias, Andrés. Exacto, exacto. Muy bien, muy bien. Claudia, ¿de pronto? Era la misma pregunta de Paulina, gracias. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Muy bien. Excelente. Perfecto. Muy bien. Vamos a hacer esta pregunta. Recuerda que en el examen podemos encontrar este tipo de pregunta, ¿listo? Que es como quien dice de llenar espacios. Cada uno va a hacer en cierta forma el match, ¿no? Tenemos 5 opciones acá y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 opciones por acá, ¿ok? Es decir, habrán opciones que de aquí no se vayan a utilizar. ¿Qué es lo que buscamos? Hacer un match, por ejemplo, entre este con este o este con este, qué sé yo, ¿no es cierto? Cómo ellos pueden, digamos, hacer el match. ¿Listo? Les voy a dar un par de minutos, ¿vale? Para que lo puedan hacer y después vamos a ir haciendo uno por uno. ¿Listo? Muy bien. Publiquen sus respuestas en el chat.
Muy bien, ¿listos? Bueno, quiero ver publicación de respuestas por ahí. Bien. Ok, por aquí hay algunos, ¿no? Vamos a comparar aquí qué pasa. Dice, en este proceso, Pedro toma decisiones frente al desempeño de los miembros del equipo. ¿No? Ok, ¿no? Entonces, obviamente, ¿qué pasa con Pedro? Dirigir al equipo, ¿no? No, muy bien. B. Ana busca mejorar el ambiente de trabajo definiendo estrategias para mitigar conflictos entre los miembros del equipo. Ok, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. El acta de constitución, ¿no es cierto? Perfecto. C. El Scrum Master busca atender los efectos de la comunicación osmótica y el ciclo de vida de Tuckman, ¿no? A través de, bueno, algo que sea desarrollar el equipo, ¿no? Que está ahí. Ok, ¿no? Una co-ubicación, ¿cierto? Colocation, muy bien. Juliana cancela el daily, ¿no es cierto? Porque Juan, el hijo del dueño de la empresa, agenda una reunión extraordinaria el día de mañana a las 7 a.m. Este tipo de poder es un ejemplo de, ¿no? Ok, referente, muy bien, ¿cierto? Por aquí creo que todos están, creo que todos se fueron por las mismas opciones, ¿no? Creo que no hay, bueno, muchas cosas aquí que cambien. Le voy a preguntar la última aquí, por ejemplo, bueno, le voy a preguntar, por ejemplo, a César. Hola, César, ¿qué más? ¿Tú qué piensas de la E? Dice, ok, cede tú y cedo yo, ni para un lado ni para el otro. Esta es una expresión para dar solución de un conflicto empleando compromiso Hola, o Andrés. colaboración. La E, yo puse el 7, que es colaboración, que es donde es una de las prácticas que mencionaste ahorita, que era entre llegar a acuerdos entre si cedes tú, cedo yo, y queda pues, ninguno queda satisfecho, pero ahí queda la solución. Ok, ok. Ok, muy bien. Digamos que aquí, ¿qué sucede? Cuando yo digo, ok, ceda usted y ceda yo, no es cierta forma, bueno, digamos que aquí, yo no sé si es que tengo un error, pero en cierta forma, digamos que ceda usted y ceda yo es una forma de conciliación. ¿Listo? Digamos, es llegar a una conciliación y creo que yo, bueno, no sé si me confundí al poner compromiso, ¿vale? Pero de alguna manera, tenme un segundo, digamos que para mí, en cierta forma, cuando uno dice ceda usted y ceda yo, estoy llegando a un punto intermedio, ¿vale? Entonces, encontrar un punto intermedio entre los dos no es una posición, en cierta forma, ganar, ganar, sino que la E es una posición que es perder, perder, ¿sí? Entonces, al ser una condición perder, perder, no es ganar, ganar, sino pierda usted, ceda usted un poco y ceda yo un poco, pues es como quien dice, de una forma,
encontrar, ¿no? Como un punto pues ahí intermedio. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta, ¿vale? Andrés. Sí. Hola, una pregunta. En la pregunta, déjame ver, por favor. En el tema donde mencionas que el acta de constitución del equipo, que Ana busca el mejor ambiente de trabajo, definiendo, etcétera. Sí. Me parece un poco contradictorio que el acta de constitución la defina una persona, más en un equipo de alto desempeño, cuando en realidad el equipo tiene que definir cómo resolver sus conflictos y al final un Scrum Master podría ser algo así como no solo un facilitador, sino que tenga por misión solamente verificar eso, más allá de la resolución de cómo se está en el día a día el trabajo. Sí. No sé, me parece como un poco extraño, no sé. Que el acta de constitución la haga una pura persona, a eso me refiero. No, digamos que, como dice aquí, ¿no? Ana busca mejorar el ambiente de trabajo definiendo estrategias para mitigar conflictos entre los miembros del equipo. Entonces, de pronto ella dice, ella es una PM, y dice, bueno, ¿qué estrategia me puede a mí servir para mitigar conflictos entre todos nosotros? Entonces dice, ¿sabe qué? Yo sugiero que hagamos un acta de constitución de equipo. Entonces, bueno, ahora sí dice, entonces reúno a los miembros del equipo y pongámonos de acuerdo en todo. Perfecto. Claro, en ese sentido, claro que sí. En ese sentido, Exactamente. sería desarrollar un acta, pero no significa imponer el acta. Exacto, exacto. Ya como que busca la estrategia, como quien dice a nivel de gestión de proyectos y ya generamos el escenario pues colaborativo entre todos para hacerlo. Sin duda, sí, yo creo que así tiene que hacerse por un tema de que el que participa se involucra, más allá de imponer algo. Exactamente, es correcto, ¿no? Muy La bien. aclaración. Excelente. Muy bien, muy bien. Bueno, y bonus question, ¿qué tenemos aquí? Dice, observa que el trabajo en progreso de su equipo ágil ha ido aumentando constantemente, pero no parecen muy preocupados por ello, ¿sí? En la próxima retrospectiva, el equipo querrá explicar por qué esto es un problema y fomentar una discusión de posibles soluciones. ¿Qué deberías decirles? Bueno, ¿no es cierto? Muy bien, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien. Todos hemos optado por la respuesta A. Excelente, excelente. Bueno, perfecto. ¿Preguntas de pronto particulares de estos temitas aquí de recursos y cosas? Sí, Andrés, sí tengo una Sí. pregunta con respecto a la penúltima, a la penúltima, exacto, en esa, con Ok. respecto a la letra E, Sí. compromiso y colaboración. Es que tengo una duda. Tú en la introducción que nos hiciste con referente a esta coaching, dijiste que, la estrategia de colaboración es una estrategia de perder-perder, ¿sí? Que en ambas partes ceden. Claro. Por eso yo había seleccionado que la E se relaciona más con la 7, con colaboración.
El compromiso, me gustaría que me explicaras mucho más, digamos, a fondo la diferencia entre compromiso y colaboración. Sí, digamos que ahí básicamente, en cierta forma, digamos que colaboración es la mejor forma de resolver un conflicto. ¿Listo? Colaboración. Es decir, que encontramos los dos un punto gana-gana, ¿sí? En esencia, y vamos pues, como quien dice, sumas tú, sumo yo, y ambos estamos contentos con la respuesta porque yo voy a ganar, tú vas a ganar, y solucionamos el problema. ¿Listo? El compromiso también se llama como, puede ser conciliación, ¿sí? Como conciliar, es decir, es en una, por ejemplo, cuando tú negocias algo, ¿no? Cuando tú negocias un precio, cosas de esas, entonces yo pongo un precio y tú dices el otro, entonces encontramos un punto medio. Encontrar un punto medio es como la conciliación. ¿Listo? O sea que en términos, digamos, en términos generales, compromiso es una estrategia, digamos, perder, colaboración en ganar. Exactamente, exactamente. Ok, Cuando tú ok. ves que, como quien dice, las dos partes no llegamos a ningún acuerdo y más bien lo que buscamos es, pues entremos a un punto medio, hermano. Ya como que sigamos avanzando, pues yo sacrifico esto. Mi expectativa era A, pero bueno, me va a tocar que sea A menos X, ¿vale? Para que sigamos pues con el tema. Ok, excelente. Gracias, ¿Listo? Andrés. Correcto. Me dice Eduardo, lo de la letra C respecto a coubicación, ¿podrías explicarlo? Sí, no, digamos que cuando hablábamos nosotros de lo que significa esto, ¿no? Buscar atender los efectos de comunicación osmótica y el ciclo de Tuchman, ¿no? A través de, ¿no? Los efectos de comunicación osmótica, decimos que entre más lejos nos encontremos, menos información nos llega, ¿ok? Y el ciclo de Tuchman tiene que ver con el desarrollo de los equipos, ¿cierto? O sea, lo que busco claramente es que en la formación y en la turbulencia superar muy rápido eso para que el equipo rompa inercia con la velocidad en cierta forma estabilizada, más allá de, o sea, superar que no se me vaya más de esas tres primeras, por ejemplo, iteraciones muchas veces o lo que pasa al principio del proyecto. Entonces, qué mejor, ¿no? Que buscar poner a las personas más juntas, lo más juntas posibles, para que se hagan o incrementen la comunicación face to face, digamos que el efecto de la comunicación osmótica, pues tengan todo a la mano, ¿no? Y podamos fomentar muchísimo más las interacciones entre nosotros, construyendo confianza y construyendo, pues, seguramente mejores canales de comunicación. Muy bien. Muy bien. Bueno, perfecto. Entonces, homework. ¿Qué tenemos de homework? Para la próxima clase tenemos, realiza un esquema tipo flujo de proceso, ¿ok? En que tome las tareas del ECO, ¿ok? Creando el proceso, se llama creando el equipo, ¿ok? Y comprenda los actores y principales artefactos relacionados. ¿Eso con qué tiene que ver? Con eso, digamos, esa es una de las clases que hicimos. ¿Se acuerdan que yo mapeé cada tareita del ECO? ¿Ok? Yo quiero que ustedes lo hagan, ¿vale? Yo quiero que ustedes mapeen el ECO de creando el equipo, que entiendan muy bien lo que pasa con creando el equipo. Es muy importante esa porción, digamos, de conocimiento de esto, porque es quizá de los switch más grandes que pasan en el examen. ¿Listo? O sea, cuando uno está muy PMBOK y cuando uno ve el ECO, digamos que, de hecho en la clase, acuérdense que hicimos como quien dice el paralelo del PMBOK y el paralelo del ECO, y bueno, hay cosas que se difieren un poco, ¿vale? El ECO es más puesto en la realidad, ¿ok? Entonces quiero que en cierta forma construyen esos mapas, lo entiendan, ¿vale? Lo pueden ver en el video, pero la idea es que no, o sea, mírenlo en el video, pero hagan la producción propia, ¿listo? Ustedes mismos desarrollen la deducción y ahí es donde se genera la verdadera construcción del conocimiento, ¿listo? Relacionar algunos tipos de poder y citar ejemplos, ¿no? También importante. Y si quieren, también este tema de solución de conflictos, pues que acabamos de hablar ahorita, como para dar más claridad al ejercicio. Muy bien. Próxima sesión. Entonces, digamos que arrancamos con doble temática, más gestión de comunicaciones y framework. ¿Ok? Entonces vamos a ver la siguiente sesión. ¿Listo? Muy, muy bien. Perfecto. Entonces, bueno, para los temas de coaching y todo, nos vemos la siguiente semana, ¿no es cierto? Con todo esto, yo creo que vamos por buen camino. Quiero confesarles que he visto mucha evolución en todos.
Sí, ojalá todos puedan contestar, ¿vale? En las respuestas para yo darme cuenta cómo están ustedes en su proceso. Si las personas que respondan acá, yo me puedo enterar de cómo están. ¿Listo? Entonces yo les agradezco a todos, digamos, que puedan participar tanto como sea posible, porque eso me da a entender a mí muchas cosas. Yo, por lo menos, de las personas que están ahorita participando, me atrevo a pensar que tienen muy buen nivel en este momento. ¿Listo? Muy bueno. Entonces, digamos que sigamos por ese ritmo, ¿listo? Sigamos por esa inercia. Entonces, pues nos vemos obviamente la siguiente semana. ¿Listo? Ya me veo ahorita en un rato con el grupo 2. ¿Listo? En un ratito ahorita encontremos en 4:30. ¿Listo? 4:30 de la tarde o digamos, son las 4:10 en 20 minutos. ¿Listo? Muy bien. Gracias, Andrés. Bueno, muchas gracias, Andrés. Buenas tardes. Gracias a todos. Que estén muy bien. Hasta ¿no? luego. Gracias. Muy bien. Que estén muy bien. Feliz fin de semana. Chao a Feliz todos. fin de semana a todos. Chao, gracias. Muy bien.